En esta práctica, a partir de la estructura 3D que se creó en el ejemplo 11, vamos a definir una serie de forjados unidireccionales, forjados de viguetas, y se procederá a calcular sus esfuerzos y dichos forjados. Posteriormente se pedirá un listado gráfico de los esfuerzos y un listado numérico de los mismos, así como las reacciones en apoyo, y finalmente obtendremos unos croquis de los forjados, ya sea de la planta 300 o de la planta 600, en los que le realizaremos una serie de cortes para ver en sección las viguetas que lo conforman. Abrimos una copia del ejemplo 11, vamos a Archivo, Abrir, Ejemplo 11, Abrir copia. Pulsamos Abrir. Seleccionamos opciones por defecto, vamos a Archivo, Opciones, Opciones por defecto, perderemos las opciones personalizadas, pulsamos Sí. La modelización y los esfuerzos también, pulsamos Aceptar. Pulsaremos F5 para activar en pantalla la visualización de cargas y F6 para visualizar en pantalla el tipo de sección que se asignó. A continuación vamos a eliminar las cargas que se introdujeron en el ejemplo 11 para definir las mismas pero de manera distinta, introduciendo esta vez un forjado. Vamos a Cargas, Eliminar, Todas, en barras. Con una ventana seleccionamos la estructura completa y, como vemos, únicamente se quedan los pesos propios de las secciones que se asignaron. Vamos a Cargas, Definir, activamos Superficial en barras y damos al botón de opciones. Pulsamos Crear forjado, elegimos la cota del plano donde lo queremos crear, elegimos el plano a la cota 300, le asignamos un nombre, por ejemplo forjado unidireccional 1, y en ficha le damos al botón Buscar para buscarla. Vamos a elegir un forjado unidireccional con viguetas de hormigón pretensadas, por ejemplo Álvarez S. En fichas vamos a elegir 20 más 4 barra 70. 20 más 4 es el canto, 4 el canto de la capa de compresión y 70 la separación entre las viguetas. Pulsamos que sí y pulsamos Introducir. Definimos el perímetro del forjado, pinchando con clic izquierdo sobre los nudos de la cota 300. Y una vez que hayamos cerrado el perímetro, pulsamos ESC y definimos la dirección de las viguetas en dirección Z. Ahora igual, pero vamos a crearlo en la cota 600. Le llamamos forjado unidireccional 2. Con la misma ficha de forjado, pulsamos Introducir. Se nos activa el plano en la cota 600. Definimos el perímetro del forjado. Pulsamos ESC una vez cerrado el perímetro y definimos la dirección de las viguetas. Pulsamos Aceptar y pulsamos Aceptar. Hacemos doble clic sobre el plano de la cota 600 o bien vamos a Geometría, Plano, Desactivar. Antes de calcular los esfuerzos vamos a Geometría, Renumerar y ahora pasamos al cálculo de esfuerzos. Podemos hacerlo de manera independiente, cálculo de esfuerzos y luego calcular los forjados, o bien calcular de manera automática. Esta vez lo vamos a hacer de manera automática. Nos aparece esta ventana, elegimos modo de cálculo una vez, desactivamos el armado de barras, puesto que se verá en la próxima práctica, el ejemplo 13, y dejamos activado obviamente el cálculo de los forjados unidireccionales y los croquis. La tabla global de fabricación no es necesaria calcularla en este momento. Pulsamos Aceptar. Nos avisa de que debido a la existencia de forjados unidireccionales hay acciones sobre ellos y le decimos que sí, que se evalúen. No ha habido errores de esfuerzos, no ha habido errores de croquis y no ha habido errores sobre los forjados. Pulsamos Aceptar. Vamos a pedir los croquis del forjado, resultados croquis del plano, elegimos el plano de la cota 300, pulsamos Aceptar y en modo 2D obtenemos el forjado de la cota 300. En él podemos ver el forjado, que está formado por 21 viguetas, vienen representadas en color azul. También nos aparece el armado, los redondos del 10, la longitud de los mismos, de la patilla, sus esfuerzos en extremos y en centro de vano, negativos en extremos, positivo a flexión en centro de vano, los cortantes, el modelo de la vigueta.
también su armado y su armado también aquí, redondos del 10 con la longitud de 135 centímetros, 20 centímetros de patilla y sus esfuerzos en las viguetas correspondientes a este paño. También tenemos aquí una tabla en la que nos viene explicado a quién corresponde el forjado, el fabricante, la ficha que hemos elegido, el canto total, el espesor de la capa de compresión, los datos sobre la vigueta pretensada, su separación entre ellas y la bovedilla del material y la designación. Si queremos ver una sección del forjado para ver las viguetas, pulsamos botón derecho y vamos a cortes. Pulsamos definir, elegimos la designación, dejamos la que viene por defecto y pulsamos definir. Con clic derecho seleccionamos un punto y otro punto a la derecha en dirección ortogonal a las viguetas. Un tercer punto en el que indicamos el emplazamiento del corte que acabamos de definir. Pulsamos salir y como podemos ver se visualiza perfectamente el alzado, la sección que hemos hecho, con las viguetas, las bovedillas y los nervios. Si realizamos otro corte más próximo al pórtico central, volvemos a pulsar el botón derecho, cortes definir, le llamamos ahora AABB y pulsamos definir. Nos aproximamos al pórtico central, botón derecho y seleccionamos el emplazamiento. Pulsamos salir. Como vemos, a diferencia del corte anterior, los nervios son distintos. Aquí teníamos diámetros de 14 y aquí tenemos diámetros de 14 y diámetros del 12. Está mucho más armado. Pulsamos botón derecho para salir del modo 2D o vamos a resultados modo 2D. Volvemos a la estructura. Si pulsamos sobre el plano 300, vamos a ayudas, vistas, valores de efecto y pulsamos sí. Si queremos obtener los gráficos de esfuerzos, sería de manera similar a como se hicieron en el ejemplo 11. La única diferencia es que los esfuerzos serán algo mayores debido al peso del forjado que hemos introducido. Bastaría con ir a resultados gráficas y pedir la gráfica de flectores Z, pulsar aceptar y como ya vimos se visualizará en pantalla dicha gráfica, al igual que el resto de gráficas de cortantes o de axiles. Si queremos el listado de solicitaciones, basta con ir a resultados, listados, esfuerzos, solicitaciones y elegir la viga o el pilar del que queremos conocer sus esfuerzos. Y si queremos conocer las reacciones en apoyo, resultados, listados, esfuerzos, reacciones y seleccionar los apoyos de los que queremos conocer sus reacciones, obteniendo en el listado los valores correspondientes a las mismas. Pulsamos cerrar y si queremos obtener una vista en render vamos a ayudas, render, opciones, elegimos que nos dibuje la textura, dibujar modelo alambre y dibujar aristas. Nos avisa de la transparencia de las armaduras, a 0,6 la va a cambiar, le decimos que sí y volvemos a ayudas, render y pedimos la ventana de render. Le decimos que no calcule en este momento la tabla global de fabricación y obtenemos en render el forjado con los pilares y las cargas que hemos aplicado.